La Navidad es una de las celebraciones más importantes del mundo. Una época asociada con alegría, familia y regalos, pero, ¿qué pasaría si te dijera que no todo es tan inocente como parece? Debajo de esta festividad se esconden historias olvidadas, orígenes extraños y realidades que pocas personas conocen. Hoy descenderemos por el iceberg de la Navidad, desde lo más conocido, hasta lo más inquietante. Nivel 1. Santa Claus. Cuando pensamos en la Navidad, hay una figura que aparece de inmediato en nuestra mente. Un anciano de barba blanca, traje rojo y una risa inconfundible. Santa Claus. Para millones de personas en todo el mundo, Santa Claus es el símbolo máximo de la Navidad. El encargado de vigilar si te portas bien o mal. Y de repartir regalos en una sola noche. Pero lo que pocos saben es que Santa Claus no siempre fue como lo conocemos hoy. Su origen es una mezcla de historia, religión y leyenda. Uno de sus orígenes se remonta a San Nicolás, un obispo que vivió hace siglos y era conocido por ayudar en secreto a los más necesitados. Con el paso del tiempo, esta figura fue transformándose. Distintas culturas añadieron elementos. Hasta que, en el siglo XX, su imagen fue completamente redefinida. El traje rojo, la barba blanca y la personalidad alegre no se hicieron populares por tradición antigua, sino gracias a la publicidad y los medios. Así, Santa Claus dejó de ser solo una figura religiosa y se convirtió en un símbolo global del consumo navideño. Una figura que observa, juzga y recompensa. Especialmente a los niños. El árbol de Navidad. Cuando llega diciembre, hay un símbolo que aparece en casi todos los hogares del mundo. El árbol de Navidad. Un árbol verde, cubierto de luces, adornos y una estrella en la punta. Una imagen tan común, que pocas veces nos detenemos a pensar qué significa realmente. El árbol de Navidad representa la vida. Incluso en invierno, cuando todo parece apagado, el árbol permanece verde. Las luces simbolizan la esperanza y la luz en la oscuridad. Por eso originalmente se usaban velas, antes de que existiera la electricidad. Los adornos no son solo decoración. En sus orígenes, las esferas representaban frutos, abundancia y prosperidad. La estrella colocada en la cima del árbol simboliza guía. Una referencia a la estrella que, según la tradición cristiana, guió a los Reyes Magos. Cada elemento del árbol tiene un significado. Nada está ahí por casualidad. Con el paso del tiempo, el árbol de Navidad dejó de ser solo un símbolo religioso y se convirtió en una tradición familiar. Hoy, armar el árbol es un momento de convivencia, una costumbre que se repite cada año y que marca el inicio de la Navidad. Un símbolo que parece simple, pero que guarda siglos de significado. El 25 de diciembre. Cada año, millones de personas celebran la Navidad el mismo día. El 25 de diciembre. Una fecha tan aceptada, que casi nadie se detiene a preguntar: ¿por qué exactamente ese día? Durante siglos se ha creído que esta fecha marca el nacimiento de Jesús, pero lo cierto es que no existe ningún registro histórico que confirme que haya nacido ese día. Los primeros textos cristianos no mencionan una fecha exacta. Durante mucho tiempo, el nacimiento de Jesús ni siquiera se celebraba. Entonces, ¿de dónde salió el 25 de diciembre? En la antigua Roma, esta fecha coincidía con festividades dedicadas al sol, celebraciones que marcaban el fin de los días más cortos del año y el regreso de la luz. Con el tiempo, estas celebraciones fueron adaptadas, no eliminadas, sino transformadas. La Navidad adoptó una fecha que ya era importante para muchas culturas, una estrategia eficaz para unificar creencias. Así, el 25 de diciembre dejó de ser solo un día del calendario y se convirtió en una fecha cargada de significado impuesto. Hoy, la mayoría celebra sin cuestionar su origen, sin saber que bajo esa fecha se esconden capas de historia olvidada. Los villancicos. Todos conocemos los villancicos. Son esas canciones que, con solo escucharlas, nos hacen pensar inmediatamente en la Navidad. No importa dónde estés ni cuántos años tengas, los villancicos forman parte del ambiente navideño. Para muchas personas, los villancicos son el alma de la Navidad.
Acompañan reuniones familiares, celebraciones y momentos especiales de diciembre. Sus melodías suelen ser simples y repetitivas, fáciles de recordar, hechas para cantarse una y otra vez. Muchos villancicos existen desde hace siglos y han pasado de generación en generación. De hecho, en sus orígenes, los villancicos no eran necesariamente canciones religiosas. Algunos hablaban de la vida cotidiana, de historias sencillas y del pueblo. Con el paso del tiempo, estas canciones se asociaron directamente con la Navidad y se convirtieron en una tradición esencial de estas fechas. Para muchas personas, escuchar villancicos despierta recuerdos, momentos de la infancia, reuniones familiares o simplemente la sensación de que diciembre ya llegó. Son canciones que no solo se escuchan, se sienten. Por eso, más que música, los villancicos se han convertido en una parte fundamental de la Navidad. Krampus. Cuando pensamos en la Navidad, solemos imaginar regalos, luces y alegría. Pero en algunas partes del mundo, la Navidad también tiene un lado oscuro. En regiones de Europa Central, existe una figura navideña muy distinta a Santa Claus. Su nombre es Krampus. Krampus es una criatura del folclore que acompaña a San Nicolás, mientras uno recompensa a los niños que se portan bien. Krampus se encarga de castigar a los que se portan mal. Se le describe como una figura con apariencia demoníaca, cuernos, pelaje oscuro y una presencia intimidante. Durante siglos, esta figura fue usada como una forma de control, un recordatorio para los niños de que la Navidad no solo traía regalos, también consecuencias. En algunos lugares, esta tradición sigue viva. Cada año se realizan desfiles conocidos como Krampusnacht, donde personas se disfrazan y recorren las calles. Lo que hoy parece una curiosidad cultural, en el pasado era una herramienta basada en el miedo. Dos figuras opuestas dentro de la misma celebración: recompensa y castigo. Luz y oscuridad. Krampus nos recuerda que la Navidad no siempre fue una fiesta completamente alegre, y que, bajo el hielo, existen tradiciones que preferimos olvidar. Portarse bien, o no hay regalo. Desde pequeños, muchos crecimos escuchando la misma advertencia cada diciembre: pórtate bien, porque si no, no habrá regalos. La idea de que alguien observa tu comportamiento durante todo el año y decide si mereces un premio es una de las narrativas más repetidas de la Navidad. Santa Claus no solo reparte regalos, también juzga. La famosa lista de niños buenos y malos es una adaptación moderna de antiguas ideas de recompensa y castigo. Históricamente, muchas culturas usaron figuras navideñas para reforzar el buen comportamiento infantil, no por cariño, sino por miedo a las consecuencias. La Navidad se convirtió así en una herramienta de control simbólico. Una época donde el buen comportamiento no se fomentaba por convicción, sino por recompensa. Para algunos niños, esta idea generaba ilusión. Para otros, ansiedad. Portarse mal significaba decepcionar, quedarse sin regalos o sentirse culpable durante una de las fechas más importantes del año. Aunque hoy se presenta como algo inofensivo, el mensaje sigue siendo el mismo: alguien te observa, alguien te evalúa. Una idea sencilla, pero con un trasfondo más inquietante de lo que parece. La Navidad prohibida. Hoy parece imposible imaginarlo, pero hubo un tiempo en el que celebrar la Navidad estaba prohibido. En distintos momentos de la historia, gobiernos y autoridades religiosas consideraron la Navidad como una celebración peligrosa. Durante el siglo XVII, en algunos lugares de Europa y América, la Navidad fue vista como una fiesta desordenada, llena de excesos y costumbres consideradas incorrectas. En ciertos territorios, las autoridades llegaron a prohibir reuniones, decoraciones y cualquier tipo de celebración navideña. Celebrar la Navidad no era un acto de alegría, sino un motivo de castigo. Aún así, muchas personas continuaron celebrándola en secreto, arriesgándose a sanciones con tal de mantener la tradición. Esto demuestra que la Navidad no siempre fue una fiesta aceptada por todos. Su significado ha cambiado según la época, la cultura y el poder. Lo que hoy vemos como una celebración universal, antes fue considerada una amenaza al orden. La Navidad ha sido prohibida, transformada y controlada, mucho más de lo que imaginamos. Lo más perturbador. La Navidad no siempre fue una celebración de paz, familia y amor. Mucho antes de que existiera la Navidad cristiana, los pueblos antiguos celebraban el solsticio de invierno. Para ellos, el invierno no representaba esperanza, sino muerte, hambre y oscuridad. En varias culturas europeas, el solsticio se celebraba con rituales paganos para asegurar que el sol regresara, y algunos de esos rituales incluían sacrificios. No siempre eran animales. En ciertos pueblos antiguos, se cree que también se realizaban sacrificios humanos, todo con un objetivo:
Evitar que el mundo quedara atrapado en la oscuridad para siempre. Con el paso del tiempo, estas celebraciones fueron absorbidas y transformadas por la Navidad que hoy conocemos, se cambiaron los rituales, se eliminó la violencia, pero muchas tradiciones sobrevivieron. Disfrazadas, el árbol, el fuego, las luces en medio de la oscuridad. No nacieron solo como símbolos de alegría, sino como una forma de luchar contra el miedo a la muerte. La Navidad que hoy celebramos se construyó sobre siglos de temor, rituales extremos y la necesidad humana de encontrar esperanza cuando todo parecía perdido. La Navidad como herramienta de control. La Navidad no solo fue una celebración. También fue una herramienta. Durante siglos, la Navidad fue utilizada para imponer normas, valores y comportamientos. Se enseñó quién era bueno y quién era malo, quién merecía recompensa y quién castigo. Figuras como Santa Claus no solo representaban generosidad, sino vigilancia. La idea de alguien que siempre te observa se convirtió en una forma de disciplina, especialmente en los niños. Portarte bien no era solo una elección. Era una obligación social. La Navidad ayudó a reforzar obediencia, moral y orden en sociedades donde el castigo era parte del aprendizaje. Detrás de los regalos y las sonrisas, la Navidad también enseñó a temer las consecuencias. La tregua de Navidad, 1914. Existe un hecho real que ocurrió durante la Navidad y que demuestra lo extraña que puede ser esta fecha. En diciembre de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, soldados enemigos se enfrentaban diariamente en condiciones extremas. La noche de Navidad, algo inesperado ocurrió. Sin órdenes oficiales, los disparos se detuvieron, soldados alemanes y británicos salieron de las trincheras, cantaron villancicos, intercambiaron comida y compartieron ese momento. Incluso existen registros de partidos de fútbol improvisados. Al día siguiente, la guerra continuó. Muchos de los hombres que convivieron esa noche murieron días después. La Navidad no detuvo la guerra. Solo la pausó por una noche. Y hasta aquí llega este iceberg de la Navidad. Si te gustó el video, apóyame con un like y suscríbete al canal para más contenidos como este. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. Fin.